Bien, buenas noches. Bienvenidos a Hablemos de Historia Bicentenario. Ahora, creo que es la primera vez que hacemos un evento día domingo, ¿sí? Vamos a empezar este evento que tiene como título Contando Experiencias, ¿no? Repensando el Perú a través de nuestras tesis de licenciatura en Historia. En esta oportunidad vamos a tener la participación de 3 licenciados en Historia de diferentes universidades, 2 de ellas de provincias y, bueno, aunque uno de los participantes no es de provincia, sino es internacional, ¿no? Porque dicen que Arequipa es otro país, ¿no? Y también nos vamos al lado del sur. Tenemos a Joel Pinto Esquía. Tenemos al lado del norte a Ceci Rodas, que todavía no prende su cámara. Ceci es un poco tímida, ya, pero hoy día va a perder esa timidez. Y finalmente nos vamos al centro, la capital, con Daniel Sánchez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cuál es la dinámica para los que nos están aquí escuchando? La dinámica es, y están escuchando en Facebook Live, Joel, si nos ayudas en... Ah, no, pero Joel, estás con tu, ¿no? Por ustedes, si nos ayudan en ir, lo que están escuchando, nos ayudan en Hablemos de Historia, ahí compartiendo, yo todavía ahí voy a compartir en algunas páginas. Vamos a tomar más o menos unos 45 minutos en promedio, en una especie de diálogo entre los tres, ¿sí? Entre Joel, Daniel y Ceci. En torno precisamente a que nos cuenten un poco sus experiencias como jóvenes historiadores, vinculado a la experiencia de haber sustentado sus tesis de licenciatura, ¿no? Ese proceso tortuoso, difícil, que hemos pasado todos, ¿no? Al menos todos los 4 que estamos acá, yo también lo he hecho, Joel, Daniel y Ceci, quien les habla también. Y bueno, y ahora con la nueva ley también, ¿no? Se da eso de ahí. Vamos a empezar a presentar, ¿sí? Empezamos con Ceci, a ver, vamos a empezar con Ceci. Ceci Rodas Pérez es licenciada por la Universidad Nacional de Trujillo, ha sido asistente de investigación, ha participado en coloquios de historia en la Universidad Nacional de Trujillo, su alma mater, Congresos Nacionales de Historia, siendo sede de la Universidad de San Agustín en Arequipa y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Ha realizado investigación sobre historia de la educación vinculada a la historia de género, historia de las mentalidades, historia inmediata. Ahora vamos a pasar a presentar también a Daniel Sánchez. Daniel Sánchez es también, como les vuelvo a decir, licenciado en Historia por la Universidad de San Marcos. Ha escrito una tesis, no voy a leer el nombre de la tesis, él mismo lo va a explicar seguramente más adelante. Pero lo importante es que la tesis obtuvo una nota sobresaliente, es decir, con mención publicación, si no me equivoco, 20, ¿no? Sus temas de investigación giran en torno a la educación, los estudiantes, la política y el Estado durante la primera mitad del siglo XX, sobre lo cual ha publicado artículos en la revista Motus y Ucupacha. Ha sido coautor del libro Museo Centenario, Presbítero Maestro, editado por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y la Municipalidad de Lima en el año 2017. Asimismo, ha participado en una diversidad de simposios, coloquios nacionales, etcétera, el año 2020. También diferentes, ¿no? Ahorita no lo podemos mencionar, él ya lo dirá, ya es parte de su experiencia. Pero vinculado a los temas relacionados a la primera mitad del siglo XX. Finalmente vamos a presentar al tercer colega y amigo que tenemos aquí, y que también ya ustedes lo conocen porque también participa constantemente en eventos virtuales, es Joel Pinto Esquía. Ajá. Él, por ejemplo, es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Está llevando una maestría, ¿no?, en Ciencias de la Educación Superior.
Además, sustentó la tesis del 2019, precisamente, ¿no? Sobre José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, ¿no? Primer presidente del Estado peruano. Ha participado en muchos eventos que organizan las diferentes universidades nacionales, como la de San Agustín, ¿no? San Marcos también, que hicimos el año pasado, recuerdo. También en eventos de la Católica, etcétera, ¿ya? Así es actualmente docente en colegios particulares de Arequipa, coordinador de secundaria en el Colegio Vancouver, y ponente en diversos eventos, ¿no? Como hemos vuelto a mencionar, ¿no? Y también organizador de eventos académicos de nuestra especialidad. Bien, entonces después de haberlo presentado, vamos a comenzar. A ver, vamos a comenzar. Y la pregunta que haga siempre va a ser para los tres, ¿ok? Vamos a empezar con, a ver, Ceci. No te vemos, Ceci. Ahora sí. Sí, hay que dejar ¿no? La cámara prendida para poder. Bien, entonces vamos a empezar contigo, Ceci, y después pasamos con Daniel y cerramos esta primera pregunta con Joel, ¿ya? La primera pregunta está vinculada a que ustedes se presenten. O sea, yo sé, yo les he presentado, ¿no? Ustedes me han lanzado su pequeño CV, pero quiero que se presenten ustedes. Y esta presentación pequeña, ¿no? En esta presentación pequeña quiero que nos cuenten su experiencia como estudiantes de la carrera de historia en sus respectivas universidades, de manera puntual, ¿no? Digamos un par de minutos cada uno, ¿no? Empezamos contigo, Ceci. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia como estudiante de historia de la Universidad Nacional de Trujillo, en tu caso, ¿no? Te escuchamos. Buenas noches con todos los que están presentes y agradecer por la invitación. Bueno, creo que durante los 5 años que uno estudia historia tiene bastantes experiencias en tanto al ámbito académico, amical y todo lo demás. Dentro del ámbito académico, una de las experiencias que yo he podido tener y aprender de ello es acerca de los congresos nacionales de historia en los cuales he podido participar, tanto como en organizar el congreso cuando la Universidad Nacional de Trujillo fue sede y también participar como ponente en los dos últimos congresos nacionales, en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa y también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conocer diferentes tipos de investigaciones, nuevas historiografías que quizá en la escuela o acá en la universidad no nos enseñaron, no nos dieron a conocer, nuevos investigadores que poco a poco también han aportado en lo que es en el desarrollo personal de mí para poder realizar investigaciones como es la investigación por la que yo me incliné, que es acerca de la educación. Ok. Ceci, pero si andamos un poco más, porque todavía te quedan como un ratito más. La de Trujillo, los 5 años que llevaste, un poco más, no sé exactamente si llevaste 5 años, un poco más, pero ese saldo, ¿qué es lo que escuchas? No te escucho. Hola, ahora sí me escuchan. Daniel, ¿me escuchas? Joel, Te ¿sí? escuchamos, Sí, Daniel, te escuchamos. Ya, sí, sí te claro, escucho. a veces por acá la señal un poquito que se va. Claro, la idea es, para cerrar un poco tu intervención y pasar ya a Daniel, era un balance, o sea, de tus 5 años de la Nacional de Trujillo. Un balance, a ver, en pocas palabras, tu balance. A mí me pareció que esto es así, así y así, en tus palabras. Lo que podría decir en el ámbito académico, algo
que me sorprendió a mí es hacer, antes de que salga esta ley, ¿no? De la tesis de bachiller. Nosotros en la carrera de historia ya hacemos una tesis de bachiller antes de salir, dentro de los 5 años, que es hacer justamente las prácticas. Nuestras prácticas vienen a ser nuestra tesis de bachiller para poder nosotros sacar ese título, ¿no? de bachiller y poder acompañarlo después ya con lo que es la investigación para el licenciamiento, sacar el título de licenciado. Ok. Sí, sí, esa es una de las particularidades de la Nacional de Trujillo, ¿no? Y seguramente nos irán contando después los colegas que están al costado. A ver, vamos a comenzar ahora. Gracias, Ceci. Daniel, la misma pregunta que le hicimos a Ceci. Te escuchamos. Un par de minutos. A ver. Listo, gracias Daniel. Buenas noches con todos. Bueno, es un gusto para mí poder estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, en torno a mi experiencia como estudiante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bueno, San Marcos tiene sus peculiaridades, ¿no? Y como estudiante uno las conoce, ¿no? En realidad, pues, en torno, por ejemplo, al desenvolvimiento de la misma universidad, los profesores y, bueno, también el desarrollo de las clases, ¿no? En fin, eh, algo que, bueno, me llamó bastante la atención y que de repente a mí me ayudó en San Marcos fue, no sé si habrá cambiado ya la currícula, pero con la currícula que yo llevé, habían como 6 seminarios de investigación. Entonces, esto ayudaba bastante pues a que uno tenga durante prácticamente los 3 últimos años asesoría y poder ir avanzando y dándole forma a algunos trabajos, ¿no? Que muchos de ellos también se convertían en de repente ponencias, ¿no? Que era algo que también nos aconsejó, bueno, en su momento la profesora Teresa Vergara, que, digamos, gran parte de los trabajos para los cursos no simplemente lo hagamos pues con esta idea de cumplir, sino con la idea pues de repente de publicar algún artículo, de repente que sea una ponencia en algún tipo de coloquio o evento, ¿no? Entonces, sí, tuve una experiencia muy agradable con los docentes que acompañaron, digamos, este proceso de, de enseñanza, aprendizaje, ¿no? De repente con unos más cercanos que otros no llegué tampoco a llevar, no tuve tampoco la dicha de llevar con todos, pero sí con, digamos, con la mayor cantidad, ¿no? Y bueno, la experiencia fue una de las experiencias más gratas, ¿no? En torno también a las amistades que uno puede ir haciendo, ¿no? Y en torno a la investigación, a las fuentes que se pueden ir encontrando, ¿no? Sí, por ahí, algo que de Y si este es repente... y como le pregunté a Ceci, un balance, Un en pocas balance. palabras, un balance de tu presencia en San Marcos y del impacto que San Marcos, digamos, tuvo sobre ti. Bueno, San Marcos en realidad marcó gran parte, bueno, marcó gran parte de mi vida, mi desarrollo profesional. San Marcos fuese, nosotros cuando éramos estudiantes decíamos es el Perú en pequeño, decíamos, ¿no? Por las Mm. complejidades y también por, digamos, la diversidad, pues, de tendencias en torno, pues, a la política, en torno, pues, a la participación estudiantil, ¿no? Fue tanto el impacto que tuvo San Marcos en mí que al final mi tesis terminó siendo sobre San Marcos, ¿no? Ujú. Que es una tesis sobre la historia de la misma universidad, ¿no? En un determinado periodo, ¿no? Ok, gracias, Daniel. Pasamos ahora a Joel. Joel, nos escuchas desde el país soberano de Arequipa, Joel. La misma Eh, pregunta. Gracias, Daniel. Buenas noches a los escuchas de Hablemos de Historia Bicentenario, también a los que nos acompañan el día de hoy, a Daniel Sánchez y también, por supuesto, a la señorita Ceci Rodas desde Trujillo. Bien, quien les habla, Joel Pinto Esquía, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Bueno, evidentemente, cuando yo ingresé a la Universidad, ¿no?, de San Agustín, pues para mí fue en primera instancia un anhelo que yo ya lo tenía incluso desde pequeño, ¿no?
Si quizás como rememorando un poco mis antecedentes para llegar a la universidad, bueno, debo mencionar que cuando yo estaba en quinto grado de primaria, hasta ahorita me acuerdo, mi colegio se llamaba José Abelardo Quiñones González, ¿no? Es lo que queda por en La Joya, ¿no? Entonces resulta de que en uno de los años de aniversario del colegio, sacaron unos folletos de José Abelardo Quiñones González, ¿no? Tipo así, historietas, ¿no? Entonces a mí me impactó, lo leí, yo me acuerdo perfectamente. Después pasé a sexto y me acuerdo que me leí un poco sobre la epopeya de ¿no? Algunos pasajes de la guerra con Chile, y a mí me impactó eso bastante, ¿no? Creo que de ahí fue surgiendo un poco el tema de la historia en sí, hasta que, bueno, quizás ya transitando de frente, ¿no? Para no pasar uno por uno, llegué a la universidad. Y lo paradójico del asunto es que cuando yo ingreso a la universidad, porque debo contarles que yo dejé, bueno, después del colegio, 3 años más o menos, ¿no? Teniendo en cuenta que yo era el mayor y somos 5 hermanos, que no había dinero. Entonces yo tenía que vérmelas por así, ¿no? Entonces ingresé a la universidad y cuando yo regreso a casa, mi mamá me dice, ingresaste, hijo, qué bien, ¿no? Felicitaciones. Y al final, ¿no? Me dice, ¿y a qué ingresaste? Dice, creo que educación, ¿no? Me dice, no, le digo, a historia, le digo, ¿pero por qué a historia? Me dice, mejor es creo que a educación y creo que hubiese tenido más posibilidades. Y yo sigo pensando hasta el momento que hago. Y es más, tengo otra anécdota también que les contaba a los chicos por allá de lejano 2014, Mollendo, ¿no? Una vez los chicos me dicen, profe, a usted le gusta historia, ¿no? Y yo le digo, no, no, a mí no me gusta historia. Me miraron, ¿cómo, profe? Yo hago historia. Yo hago lo que hago, lo que me gusta hacer. Y bueno, evidentemente, pues, la carrera de historia, pues he tenido varios maestros, de los cuales recuerdo profusamente y de los cuales tú también lo conoces, Daniel, ¿no? Rubén Pachari, César Benavides, ¿no? César Chaco, Pacheco. Bueno, los que yo hablo de los que yo he tenido, ¿no? Hermano, no me llegó a enseñar Guillermo Galdos porque justamente el año, ¿no? Que yo ingresaba, a medio año más o menos, nos dejó. Un año antes nos dejó, bueno, en la cátedra, digo yo, Eusebio Quiroz Pasoldán, pero tuve el gusto de ir a su casa varias veces, varias conversaciones, varias ideas, y bueno, con la biblioteca que tiene también aceptable, ¿no? Ahora, el balance que yo podría hacer es enriquecedor, porque, bueno, no solo por las enseñanzas de los maestros, no solo por los cursos que se llevaban en ese entonces, han cambiado soberanamente, ahora ya hay, ¿no? Artículos, porque ahora piden artículos científicos y todo eso, pero bueno, no he tenido que ver las maneras, cómo adecuarse, y sobre todo, pues, algunos manuales que, por supuesto, nos ayudan, ¿no? Pero, yo hubiese querido, y es más sueño todavía, pues, seguir por la senda de la historia. Por ahora, estoy siguiendo lo que es la maestría, pues, en educación, pero algún día anhelo, pues, hacer, no sé, un doctorado en historia. Bueno, depende también de los tiempos, y también, seguramente, los espacios y los trabajos a veces no los permiten. Pero bueno, me adecuando un poco bien, más o menos en línea de la República, aunque por última instancia, pues, había tenido un tema de los tipos en el gusto les ha gustado más, que no manejaba bastante, pero ahí vamos y seguramente ya sabrán de mí muy próximo, pues en una charla que va a ser en Guatemala también. Eso por ahora, digamos, en primera instancia, Daniel. No sé si me Ok. escuchó bien. Sí, Joel, Gracias. gracias. Una segunda pregunta y vamos viendo un poco ahora no a Ceci, sino a Daniel y pasamos a Ceci, como para ir chocolateando, digamos, un poco. Y algo comentó Joel Pinto y por acá, por las redes sociales, por el Facebook Live, nos señalan para el caso de la UNSA. Dice, si conociste al profesor Eduardo Corrales Valdivia, ¿no? Quizás lo conoció, ¿no? Por ti, fue un gran historiador y arqueólogo, nos señalan, ¿no? Rug Inocencio nos comenta, ¿no? Que felicitarnos a todos nosotros por estar contando nuestras experiencias, ¿no? Un poco nuestras intimidades, digamos, académicas, ¿no? El día de hoy, que recién estamos empezando todavía. Entonces, eso se va a poner bueno todavía. Bien, una segunda pregunta, comenzamos con Daniel, y después seguimos con Ceci, cerramos esta segunda pregunta con Joel. Tiene que ver con los docentes, díganme 2 o 3 docentes, así rápidamente, y me explican quizás uno de ellos que impactaron, y sus cursos obviamente, que impactaron en la carrera de 5 años
o algunos años más por cuestiones obviamente económicas, por cuestiones de repente que tuvieron que trabajar, ¿no? Porque muchos de nosotros, bueno, en mi caso no, en mi caso lo hice en los 5 años, pero tuve que trabajar todo el verano, por ejemplo, ¿no? Comenzamos con Daniel. O sea, ¿qué cursos, 2 o 3, y qué docente impactó en tu carrera profesional que lo puedas mencionar aquí, ¿no? Daniel. Bueno, alguien que de repente, digamos, se marcó bastante mi carrera fue la doctora Cristina Flores. Yo recuerdo que ella en algún momento llevó el seminario de historia de San Marcos, y es ahí donde empieza toda esta aventura por investigar sobre la Universidad de San Marcos, ¿no? Si bien es cierto, la doctora Cristina Flores, ella es medievalista y bueno, usualmente lleva el seminario de historia de las mentalidades, historia de las religiones, eh, pero en esa época, bueno, nos hizo pues todo un recorrido desde la universidad medieval a cómo de repente empieza a originarse pues en base a los lineamientos de lo que antes era la Universidad de Salamanca, San Marcos, ¿no? Y después cómo eso conlleva pues a la formación de la Universidad de San Marcos. Pero de repente, más que el contenido del curso, fue de repente el afán de investigar, ¿no? Fue ella a quienes, bueno, formamos el pequeño seminario de Historia de San Marcos en ese semestre, nos incentivó a, digamos, investigar y no nos restringió el periodo, ¿no? A mí me llamaba bastante la atención San Marcos en la década del 30, y justamente ahí había encontrado, digamos, ahí buscando en la biblioteca central, una especie de compilación de documentos que se llamó la Revolución Universitaria del 30, de 1930, que fue una compilación hecha por un estudiante de medicina en esa época del 30 que se llamaba Tomás Escajadío, aunque después llegué a entrevistar también a su hijo. Y bueno, es ahí donde parte, ¿no? Y ella, una vez que terminé el trabajo del curso, lo leyó y me dijo que le parecía muy bueno. Y fue quien me incentivó pues a agrandar esto y la búsqueda de repente de mayores fuentes, mayor información, y también de repente por ahí publicarlo, ¿no? Entonces, de repente algo que, digamos, para un estudiante que recién está en ciernes en la investigación, algo, algo fundamental considero yo, pues es la confianza que le puede dar un docente, y que le pueda decir, oye, vas por muy buen camino, o de repente esto falta, ¿no? Entonces, definitivamente la doctora Cristina Flores fue, digamos, es en este caso una persona muy importante en mi carrera y en la investigación que yo he desarrollado. Otra docente también muy importante fue la profesora Teresa Vergara. Eh, Ella también nos incentivaba bastante la educación, digamos, a investigar, digamos, en esa época yo recuerdo que también llevé un curso con ella e investigué sobre el convictorio de San Carlos. Siempre mis temas estuvieron ligados a la educación, la política, ¿no? Y bueno, también fue una persona que me ayudó bastante, porque fue quien de repente me ayudó para ingresar a la Universidad Católica a conseguir fuentes. La Católica tiene digamos, repositorios muy interesantes con fuentes que a mí me sirvieron bastante para el proceso de investigación de la tesis, ¿no? Y bueno, el doctor Aljovín también, que me acompañó, llegué a llevar casi todos los seminarios de investigación con él, ¿no? Y fue alguien que también me orientó bastante, ¿no? Ok, gracias, Daniel. Pasamos a Ceci. Te escuchamos, Ceci. Bueno, en relación con esta pregunta, sí hay dos profesores que me enseñaron. Yo los podría llamar maestros porque fueron dentro de la época en la que yo estuve en la universidad, fueron dos profesores a quienes vi que la mayoría de estudiantes pues le tienen gran aprecio y respeto hasta el día de hoy. El primer profesor me enseñó el primer año, los 2 primeros ciclos. Estamos hablando de Emil Beraún, que nos enseñó filosofía, muy buen profesor, muy buen maestro. Y el segundo profesor,
quien me enseñó a partir del tercer año de la carrera ya, y con él llevé la mayoría de los cursos, los diferentes seminarios, el curso de historiografía, el curso de género. Fue el profesor Carlos Hurtado Ames, y quien también fue mi asesor tanto en práctica, ¿no?, que es la tesis de bachiller, y también en lo que es la tesis de licenciatura. En cuanto al profesor, los dos profesores, ¿no?, cuando he estado estudiando nos han enseñado pues a investigar. También por parte del profesor Hurtado, siempre ha estado ahí a sus asesorados, siempre nos ha apoyado en lo que es la investigación, en presentarnos en diferentes coloquios, en participar en diferentes actividades académicas en base a nuestra investigación. Eso es lo que podría decir. Ok, Ceci. Sí, precisamente Emil también fue mi profe de práctica, me acuerdo, en los años 2003, creo que fue, hace mucho tiempo. Carlos Hurtado ya está pues en San Marcos ahora, ¿no? Es colega mío en San Marcos. Y bueno, seguimos avanzando. Entonces, Joel, ¿estás por ahí? Creo que Joel ha tenido algunos problemas. Mientras va solucionando ahí sus problemas, el problema, digamos, tecnológico, seguimos avanzando, ¿ya? Daniel, a ver, si ustedes tuvieran, a ver, ahí aparece creo que Joel ya. Vamos avanzando. A ver, Joel, si estás allí. Ahora sí. Activa tu micrófono, Joel, para que puedas contestar la pregunta. Sí, Vamos a Daniel, ver. no sé, lo que pasa es que... Y ahora sí te activé el escuchamos. micrófono. Sí, te escuchamos ya, te escuchamos. Sí, sí. Ya, no, lo que pasa es que había un temblor así fuerte y Uy, ¿qué pasó? aparte de los apagones que quedó hace rato, y está pero terrible, aparte del internet que, bueno, en fin, no sé qué pasó, bueno, no sé, y bueno, yo estoy por acá por datos. Sí, bueno, a la pregunta, bueno, en realidad a mí, en mi época de estudiante, fue mentor, más, más que profesor y más que como guía también, porque me inmiscuyó un poco en los temas políticos también de la universidad, porque fui parte del Centro Federado y Tercio Estudiantil. Bueno, yo sé que no es el eterno la pregunta, pero me gustó por ejemplo mi desarrollo urbano, perfectamente me acuerdo bien, y lo que ves, demografía, ¿no? Entonces, este curso lo llevaba el profesor César Benavente Vélez, ¿no? Entonces, claro, porque empecé a leer a los teóricos como, por ejemplo, Calorama, ¿no? Georges Lefebvre, ¿no? El derecho a la ciudad, algo que estudié, y pues la revolución urbana, ¿no? ¿Quién no ha leído ese libro? Pues es un claro, diría, de aquellos años, si bien es cierto, pues con una tendencia, diría yo, marxista, pero lo que más importante es que el libro es muy ágil, te aburres, bueno, a mí me ha pasado, entonces, yo lo he disfrutado bastante y es más, hemos hecho incluso trabajos de exposición, en algún momento incluso hicimos unas salidas de campo también, ¿no? Asimismo, tampoco podría ser un poco mezquino, sino también, por ejemplo, recuerdo también el doctor Cabrera, ¿no? De hecho, se pasa ahora ya no tengo contacto con él. Por ejemplo, yo llevé un curso que se llamaba Historia General de América, ¿no? Entonces es un curso que tendría que ver un poco la introducción de los primigenios, ¿no? Tanto, por ejemplo, en México, ¿no? Y pues dando una mirada, pues, rápida, sucinta, de lo que yo hasta el momento no sabía, ¿no? Excepto los mayas, aztecas, y bueno, y él me introdujo en otros temas, ¿no? Y uno más, por favor, ya lo dije, ¿no? Pero no estuvo en mis clases, ojo, no me enseñó directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Y fue parte de, y yo creo que la mayoría de los que tú vas a entrevistar en algún momento de Arequipa, a Eusebio Quiroz Pasoldán, ¿no? Yo tuve unas clases personales, ¿no? En su casa, en cuanto a la introducción, en cuanto a la metodología, pues me hizo leer a Ciro Flammarion Santana Cardoso, así correctamente, y pues, ¿no? A Bucate, y empecé esos clásicos que él, ¿no? Empezó a introducirme. Yo, pues, encantado de haber conocido, ¿no? También he conocido, pues, Marc Bloch, Lucien Febvre, ¿no? Y Fernando de todos los teóricos que ya sabemos, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Me hizo ver
el sentido, eso es lo que más a mí me quiero recalcar, el sentido de la historia y el porqué de la historia, ¿no? Porque a veces, ¿no? Si bien es cierto, la historia se hace con documentos, pero hoy en día eso ha quedado un poquito de lado, ¿no? Porque a veces la historia, en realidad, pues lo obtenemos de cualquier fuente material, incluso hasta una foto, una imagen, habla y se puede interpretar todo esto. Ok, ok, Daniel, Joel. Gracias, Joel, por tu intervención. Miren, vinculando a lo que ha dicho Joel, y aquí volvemos ahora a Ceci. En la formación, claro, a ver, un punto bien importante es que siempre se nos reprocha a nosotros, a los historiadores, y en general a todos los, digamos, a todas las disciplinas sociales y a las ingenierías, etcétera, a la medicina, etcétera, se nos reprocha esto de que normalmente nosotros, historiadores, hacemos historia, digamos, ¿no? Hacemos investigación, hacemos historia, pero lo que no hacemos es detenernos un momento en reflexionar sobre nuestra propia disciplina, ¿no? O sea, reflexionar sobre no tanto la historia, sino sobre los conceptos de la historia, la metodología, la teoría. En ese sentido, ¿qué libro, digamos, qué libro que ustedes recuerdan de aquel famoso Introducción a la Historia, no sé, ¿no? Digamos, ¿qué libro o qué autor teórico, digamos, metodológico, ustedes recuerdan en su formación? Y vinculado a eso, ¿cuál es la, digamos, la tendencia historiográfica que ustedes siguen? Algunos dirán, yo soy marxista, no sé, yo soy liberal, no sé, yo hago historia cultural, historia política, etcétera, ¿no? Comenzamos contigo, Ceci, después seguimos con Joel y cerramos con Daniel, ¿ya? Como para ir un poco triangulando, digamos. Ceci. Bueno, una de los libros que recuerdo haber leído al inicio de la carrera es acerca de Marc Bloch con Émile Beraún, que nos hizo entender la importancia del tiempo histórico. Y a raíz de eso, ya con los diferentes cursos, ¿no? Y el que me enseñara el profesor Hurtado, pues lo asocié con la historia de la educación y en eso es lo que circula, ¿no? Mi tema de investigación. Es esa importancia de saber, ¿no? Cómo han transcurrido los diferentes hechos históricos para llegar a los diferentes hechos históricos, ¿no? Para poder saber cómo ha ido trascendiendo la educación en nuestra sociedad, ¿no? A nivel tanto desde la formación de del Ministerio de Educación, ¿no? De las diferentes instituciones que incurren en nuestro sector educativo hasta la actualidad. Ceci, y en ese sentido, ¿qué es la historia para ti? ¿Cuál sería la definición que tú darías de historia? Y también va para los demás ponentes, ¿no? Coincido un poquito con Marc Bloch, si no me equivoco, ¿no? Es me cogiste, no lo recuerdo ahorita la Claro, definición la historia, exacta. la historia, como decía Marlowe, Historia, ¿no? ajá, La historia digamos, aquel donde uno puede percibir la carne, ¿no? Humana, digamos, ahí está, ¿no? La historia en el tiempo, ¿no? En el tiempo y en el espacio, ¿no? Y ahí viene la larga duración, ¿no? De Braudel y todo eso, ¿no? La escuela de Annales, ¿no? de análisis, exacto. Ok, Ceci. Pasamos con Joel. En tu caso, Joel. Gracias, Daniel. Bueno, en realidad a mí me encantó y hasta ahorita me sigue encantando Joseph Fontana, la Fontana. contestación a Francis Fukuyama, ¿no es cierto? Ese libro Ajá. maravilloso, lo he leído de pies a cabeza cuando estaba en primer año. Y claro, no tanto porque, bueno, es una contestación, sino más también porque el tema va llevando y pues me va dando a conocer pues desde cómo me adentro desde la historia, con los conocimientos
y pues a mí me ha servido bastante, lo he escuchado también al doctor, ¿no? Y otro, por supuesto, el conocido, pues, Mark Bloch, ¿no? Que evidentemente, pues, creo que todo el mundo lo habrá leído, eso es evidente. Después, Braudel también, con el tema, ¿no? Braudel, más en el sentido, ojo, de la Escuela de los Anales y las, ¿no? Generaciones y todo esto. A mí me gusta bastante esa parte, ¿no? De las mentalidades, aunque yo no hago exactamente mentalidades, porque si no recuerdes, en un momento cuando tú viniste a Arequipa, alguna vez yo diserté algo que tenga que ver con las pasiones, ¿no? Claro, me apasionó tanto que después fui a hacer la tesis y pues fui cambiando de temas hasta que en el momento dado, después, y tú sabes Daniel, un poco más a los temas geográficos, ¿no? Entonces, a mí me gusta, no exclusivamente, ojo, el personaje, pero sí a él. Entonces, yo recuerdo perfectamente y tengo bastantes libros, por ejemplo, de la editorial Prometeo, que tú también lo conoces, que me hace algunos me compré yo, ¿no? Por ejemplo, tengo a Juan José Cali, José Miguel Carrera, tengo a Manuel Dorrego Moreno, el mismo San Martín, y bueno, y de otras editoriales, ¿no? Por ejemplo, John Leach, pues es un clásico, ¿no? El Simón Bolívar, de San Martín, y así me puedo ir cansando, ¿no? Porque son varios autores ahorita que no lo tengo a la mano, pero a mí, para centrar la idea, me gustan los personajes, no con pero sí alrededor de lo que han hecho, ¿no? En su conjunto, porque acuérdate también, pues, para hacer un tema como estos, no solo es el método biográfico, no solo es la historia de vida, ¿no? Sino histórico, en su conjunto, ¿no? La logística y la búsqueda de fuentes y todo eso, ¿no? Ahora, a la pregunta capital, creo yo, y ahí tú tienes la culpa, Daniel, diría yo, me quedé con tu concepto de hace mucho tiempo, ¿no? Es una ciencia social que estudia a los hombres a través del tiempo, ¿no? Y lo cito textualmente. Y cuando yo regresé tú el año 2009 a los colegios de Lima, como por ejemplo el Callao, Regina Pacis y el Cruzaco en San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces, desde ahí se me quedó grabado esa. Evidentemente hay más definiciones, pero en sentido práctico, ¿no? Y ya incluso a los alumnos les explico por qué social, ¿no? Entonces no se repiten los hechos, pero nosotros podemos ir a través de los documentos y todo eso, ¿no? Veamos todo ello, ¿no? Eso quizás para esta tanda, Daniel, no sé si me escucho bien. Ok. Sí, Joel, se te escuchó bien. Antes de pasarle ¿Daniel? la posta. Sí, 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 bien, bien. Pasarle la posta ahora a Daniel, pero a mi tocayo, ¿Daniel? pero ¿Se me antes. escucho bien? Sí, 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 Joel, sí, no hay ningún problema, se te escuchó bien. Claro, por acá nos comentan que sí, ha habido un fuerte temblor en el sur del Perú. Por acá algunos en Facebook nos están comentando. Antes de pasarte, mientras se va recuperando Joel del temblor, ¿ya? Vamos a pasar un poco a Daniel Sánchez, pero antes de pasar a Daniel, justo lo que decía a Joel y también por ahí lo señalaba también Ceci en un momento, la historia no se hace solamente con documentos, y también lo dijo Heraclio, ¿ya? O sea, Heraclio nunca fue mi profe, nunca me enseñó a mí, bueno, porque él siempre estaba en Colombia, ¿no? Casi siempre, ¿no? Pero siempre hemos coincidido y hemos conversado, hemos dialogado y hemos participado en algunos proyectos de investigación de manera, digamos, no tanto oficial. Y siempre decía, ¿no? Y un poco la crítica, ¿no? A un poco de la crítica que hacían ellos a la historiografía tradicional, ¿no? Que basaba digamos, todas sus afirmaciones en documentos, nada más, y fundamentalmente documentos escritos. Y señalaba de que la historia, bueno, una crítica a Heraclio en Guano y Burguesía, ese libro, decía, si bien es cierto, la historia se hace con documentos, pero no solamente con documentos, sino también con un poco de imaginación también. O sea, el historiador no es un simple repetidor, digamos, de los datos que están en un documento, sino nosotros tenemos que interpretar, ¿no? Tenemos que relacionar, contrastar, vincular, etc. Daniel, te cedo la palabra. Eh, bueno, en torno a los libros que de repente, bueno, digamos, en torno a categorías como por ejemplo historia, tiempo, coyuntura, bueno, alguien que digamos siempre va a estar presente es Pierre Vilar, ¿no? Con sus libros sobre el vocabulario histórico, ¿no? Y bueno, aparte, ¿no? Bloch, Carr, Febré, Brodel, ¿no? Con el paso del tiempo, yo siempre fui buscando de repente mayor información y bueno, como les comentaba,
llegué al seminario Historia de las Mentalidades y ahí, por ejemplo, llegamos a revisar a Delumeau, Bobel y otros más, ¿no? Pero posteriormente también fui también a la historia cultural con Peter Burker, ¿no? Peter Burker, digamos, trajo pues digamos, una forma de interpretar de repente la cultura de una manera distinta, formas de historia cultural, que es la historia cultural, ¿no? Y mucho de esto se podía adaptar también, por ejemplo, a, digamos, interpretaciones sobre la educación, el sistema educativo, la política eh, y otras cosas más, ¿no? En torno a, por ejemplo, ¿cuál sería mi definición de historia? Bueno, yo coincido con Bloch. Entonces, Bloch creo que planteaba que el historiador es como logro, ¿no? Entonces, está ahí donde está la vida, la carne, ¿no? Y bueno, y esto me ha servido bastante, ¿no? Porque alguien que no me lo dijo directamente, pero sí, digamos, cuando estaba en el proceso de hacer la tesis, y me ayudó bastante también fue Marcos Garfias, ¿no? Entonces, Marcos Garfias me decía, pues hay que humanizar a los personajes, ¿no? Entonces, hay que humanizar, digamos, la historia, ¿no? Entonces, yo escribía, por ejemplo, sobre los estudiantes, ¿no? Pero ¿quiénes son? ¿No? ¿De dónde vienen? Eh, ¿Cómo viven? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Entonces esto ya te lleva pues a, de repente, digamos, a hacer ya un estudio prosopográfico, ¿no? De repente no vas a poder ubicar a todos, pero sí a un grupo importante que te da una idea de cómo se desarrolla. Y esto pienso yo que enriquece bastante de repente la investigación, ¿no? Bueno, y en torno a las corrientes, digamos, historiográficas, bueno, actualmente existe una dispersión de corrientes, ¿no? Fragmentación, ¿no? Y era lo que justamente, como Joel hablaba, mencionaba, la contestación que le hacen a Francis Fukuyama, se evidencia eso, ¿no? Y bueno, es cierto que de repente digamos, muchas historias que se hacen, en realidad toman un poco de cada tendencia, ¿no? De algunos autores, ¿no? Por ejemplo, yo me acerqué bastante a las formas de entender la sociabilidad de Mauricio Goulon al momento de, por ejemplo, en la tesis, tratar de comprender cómo se asociaban los estudiantes, cuál era el significado de las revistas que creaban, cómo se generaban sus identidades y cómo de repente iban sociabilizando, pero a la vez se iban moviendo en distintos escenarios, ¿no? Y ello les servía para de repente poder negociar algo, poder conseguir algo en algún determinado momento, ¿no? Entonces esta idea de humanizar la historia y de entender a los actores como también seres humanos me ayudó bastante a mí, ¿no? Ok, Sí. gracias, Daniel. Bien, pasamos ahora ya bueno, al tema que ustedes han trabajado, ya vinculados a sus propias tesis ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, Ceci, vamos a comenzar contigo, pero es ya con el tema de ¿por qué el tema de la tesis? O sea, ¿por qué eligieron ese tema? ¿Cuál es el tema? ¿Y cuál es el argumento más importante o el aporte que cada uno de ustedes, en el caso de Ceci, de Daniel, en el caso de Joel, eh, eh, tiene la tesis que ustedes han elaborado para eh, tener el título profesional, ¿no? De licenciados en historia? Estamos hablando acá con 3 licenciados. Vuelvo a recordar para las personas que nos están viendo por Facebook Live, de Hablemos de Historia Bicentenario. Tenemos a Ceci Rodas Pérez de la Universidad Nacional de Trujillo, licenciada en Historia por esta casa de estudios, a Joel Pinto Esquía, licenciado en Historia también en la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa, y Daniel Sánchez, representando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también licenciado en Historia. En ese caso, Ceci, ¿por qué el tema de tu tesis? ¿Por qué escogiste el tema de tu tesis? ¿Y cuál es digamos, el argumento, tu aporte desde tu punto de vista en la tesis que sustentaste el 2020 o 21? Creo, comenzando el año, ¿no? Si no me equivoco, Comenzando el año. comenzando el año, en año de pandemia. Te escuchamos, Ceci.
Bueno, el título de mi tesis es Género y Políticas Educativas, el caso del Colegio San Antonio de Padua en el distrito de Chubut, Cajamarca, entre los años 2015 y 2019. Elegí el tema especialmente porque es un tema poco estudiado, la educación en las zonas rurales, y también por la importancia de la coyuntura que existía durante estos años, ¿no? Es historia inmediata en sí. Esta igualdad que se quiere lograr, ¿no? Desde ya hace bastante tiempo, y bueno, la incertidumbre que hubo en cuanto al tema de género dentro de esta currícula educativa, las diferentes posiciones ideológicas que se tomó durante esos años, tanto en la política también como en las zonas, claro, en las zonas populares, ¿no? Y también porque estudiar la educación no es lo mismo quizá la educación en una zona urbana que una zona rural. Y dentro de la zona rural también hay diferencias, porque no es lo mismo quizá investigar la educación o investigar a un colegio determinado de un distrito que investigar a un colegio de un pueblo o de un caserío. Son realidades totalmente distintas con diferentes aspectos que se dan dentro del contexto y que son propios de análisis. Así también esta figura, ¿no?, del varón y la mujer que se centran en estos pueblos donde resiste todavía una ideología que viene pues desde hace muchos años atrás, como es, ¿no?, a partir de la... a partir de la época colonial, ¿no?, de la figura del varón y de la mujer, y como que reside todavía en estas zonas donde la falta de presencia del Estado es muy, muy visible. También un aporte que creo que tiene mi tesis, ¿no?, es conocer la práctica educativa en relación al enfoque de género y la influencia ideológica, como les digo, que tiene, ¿no?, la parte de la familia, esta crianza, esta educación familiar que se da y que se relaciona con la educación de los colegios. También conocer el significado de la mujer y del varón, estas ideas tradicionalistas que siguen vivas en estos lugares, que está muy alejada de la realidad nacional que se vive o de la realidad de ciudades, ¿no? Eso en especial. Ok, Ceci, ya nos irás contando más adelante cuál fue todo ese periplo, porque hay un periplo de, digamos, de todo un camino que fue porque tú estabas trabajando, porque yo recuerde, temas un poquito más históricos, entre comillas, ¿no? Y no tan recientes, ¿no? Pero creo que circunstancias del tiempo, del trabajo, los momentos nos llevan también a indagar temas. Ahora sí, Daniel, te escuchamos. Bueno, la tesis que yo presenté y fue en este año, justamente también a inicio del 2021, se titula La rebelión de los provincianos en la Universidad de San Marcos, los orígenes del segundo movimiento estudiantil reformista, 1924-1930. Esta es una tesis que, como justamente el título lo menciona, trata de buscar cuáles fueron los orígenes del segundo movimiento de estudiantes en la década del 30. Y el tema justamente va surgiendo porque yo en algún momento fui guía de la casona de San Marcos. Y en la casona de San Marcos estaban tratando pues de armar la narrativa de la universidad, ¿no? Entonces, de la reforma, digamos, más conocida, que es la reforma del 19, ¿no? De un momento a otro, digamos, la narrativa histórica pasaba pues al receso de San Marcos en 1932, porque San Marcos en mayo del 32 se recesa, se cierra la universidad y recién la van a reabrir 3 años después, todavía en el 35.
Entonces hay todo un movimiento que se arma en el 30, entonces que de un momento a otro aparece, digamos, en la historia, ¿no? Entonces, si uno revisa todos de repente los trabajos que se han hecho o las narrativas que se han tratado de armar en torno a, digamos, a la universidad, y se van a caer en cuenta, pues, de que, digamos, la historiografía usualmente te plantea que eh, digamos, con la caída de Leguía y de repente el crack del 29 y la Gran Depresión, la sociedad peruana se politiza y entonces la universidad y los estudiantes, como son actores sociales, también se van a politizar, ¿no? Entonces, es ahí donde, digamos, esa es la explicación que se daba, ¿no? Entonces, pienso yo, y es ahí donde surge la tesis, que la explicación no se agota ahí, ¿no? Sino que hay todo un aprendizaje de lo político que los estudiantes han tenido que realizar, ¿no? Entonces, la tesis lo que propone es que gran parte de los estudiantes que van a realizar la reforma en el 30 son estudiantes provincianos. San Marcos ya desde inicios de la década del 20 tiene una gran afluencia de provincianos, pero estos provincianos que llegan a San Marcos llegan por hechos especiales, ¿no? Justamente en 1927 se recesó la Universidad del Cusco y en Cusco se había organizado un grupo que era el Grupo Ande, y entonces cuando se recesa la Universidad del Cusco, estos estudiantes que hicieron la huelga estudiantil del 27 al final pasan a la Universidad de Arequipa, y en Arequipa pasan al año siguiente, que es en el 28, ¿no? Y en el 28 hay todo un contexto de modernización universitaria que quiere impulsar el gobierno de la Patria Nueva, que es el gobierno de Leguía, y los gobiernos usualmente ven la modernización universitaria como un tema de centralización. Entonces tratan de centralizar la educación universitaria, una institución que era el Consejo Superior de Enseñanza Universitaria, ¿no? Algo así. Y como una de sus medidas es que solamente iba a existir como solamente iba a existir facultad de Derecho o de Jurisprudencia en la Universidad de San Marcos. Por ende, todos los estudiantes de las universidades menores terminaron en San Marcos, no tenían que emigrar, ¿no? Para continuar su carrera, ¿no? Entonces, gran parte de los que llegan a San Marcos en el 29, al final eran jóvenes que ya tenían un aprendizaje de lo político, ¿no? Muchos de ellos habían participado en la huelga universitaria en el 27, que se recesó la Universidad del Cusco, y habían provocado disturbios en la Universidad de Arequipa, de donde también los expulsaron. Entonces eran jóvenes que ya tenían experiencia organizando protestas, armando revistas, panfletos, y estos jóvenes, aparte, bueno, es parte también del estudio de la tesis, digamos, se unen con otro grupo que era el Grupo Vanguardia, que se había organizado, digamos, en San Marcos, digamos, a finales de la década del 20, ¿no? Entonces, pienso yo que el principal aporte de la tesis es justamente darnos una explicación, digamos, poder ver a los actores como en este caso tuvieron un aprendizaje de lo político, y a partir de ello poder explicar el surgimiento de este movimiento estudiantil, que por lo general la gente que llega son fundamentalmente gente del sur, ¿no? Gente de Arequipa, digamos, y también tener en cuenta que no netamente eran arequipeños ni cusqueños, sino era gente también que venía de las provincias de los alrededores. Y por último, algo que de repente también se podría mencionar es que los estudios que usualmente se hacen tratan de ver pues a las universidades como aisladas, ¿no? Entonces, por un lado San Marcos, por otro lado, por ejemplo, la Universidad de Arequipa, la del Cusco y la de Trujillo, ¿no? Que en esa época le llamaban universidades menores, y entonces tratan de ver de manera aislada. Lo que yo hago en la tesis es tratar de, digamos, de no solamente agotar la explicación en San Marcos, sino ir más allá, ¿no? Y es por eso que la tesis tiene un capítulo sobre los estudiantes en el Cusco y los estudiantes en Arequipa y todo este periplo, este recorrido que hacen, ¿no? Si bien es cierto, en términos formales, legales, no había un sistema universitario, pero sí había mucha integración, intercambio, migraciones de estudiantes, que por motivos políticos, no gente que viajaba, ¿no? Si no, por ejemplo, habría que mirar a Haya de la Torre, que al final termina en San Marcos, ¿no?
y otros estudiantes más que venían de Trujillo y gente que llega de Arequipa también, ¿no? Y de Cusco también, ¿no? Entonces, Ok, fundamentalmente pienso que es eso. ok, Daniel, gracias. Vamos a pasar a Joel, con él cerramos esta pregunta. Joel, habíamos dicho, ¿por qué elegiste el tema de tu tesis? Algo por ahí nos comentaste un poco. Y especialmente, ¿cuáles son los aportes de tu tesis? En más o menos unos 3 minutos, si nos puedes comentar eso, Joel. Te escuchamos. Ok, gracias, Daniel. Simplemente me había mudado de espacio porque no me podía conectar, perdóneme. Sí, bueno, en realidad, comentaba al inicio, pues, incluso yo pasé por dos temas, ¿no? Primero la historia de las pasiones, después un poco el tema de los en conjunto, en Arequipa, pero como ya quizás que ya lo habían dado, ya se había tocado, eso me acuerdo bien, entonces yo dije, ¿y por qué no elegir a José del Río Agüero Sánchez Boquete, que a la sazón pues es el primer presidente de Perú, y que hasta el momento, hasta cuando yo empecé a estudiarlo, no había muchos estudios, ¿no? Excepto pues de Raúl Bustamante, ¿no? Excepto, por ejemplo, por ahí cosas aisladas, ¿no? Nada más, ¿no? Hasta que cuando yo voy a exponer el 11 de octubre del 2019, creo que me parece que 2 meses antes había presentado Elisa Hernández García, pues, sobre Ribagüero. Encontré, pues, con un ton y son que ya, bueno, evidentemente, ¿no? Desde el punto de vista, respetando también, ¿no? La investigación de la doctora, quería conocer, porque, bueno, yo tenía ahí a la mano a Rábano de Bustamante, tenía el archivo Ribagüero, ¿no? De la colección documental, ¿no? Pero también, asimismo, como también tenía lo que es la colección digital ya dividida en 2 tomos de Ribagüero, de Héctor Huerta, ¿no? Entonces yo dije, pues, y con otros documentos que tenía en la mano, me va a servir para formular este tema, ¿no? Y es viable, por cierto. Y entonces, ahora, ¿cuáles son los aportes en realidad? Que quizás ahí es en donde normalmente me achaca un poco en la tesis, debo ser sincero, ¿no? En realidad, es dar a conocer a Ribagüero, ¿no? No solo como personaje, no solo como político, no solo como presidente, sino también como uno de los precursores, próceres de la independencia, ¿no? En tal sentido, teniendo en cuenta, pues, de su linaje, ¿no? Acuérdate que él es muy emparentado mucho con los españoles, pero claro, debo suponer también que el tema de la administración caló hondo en él cuando, pues, viaja a Europa y después cuando viene al Perú y bueno, es más, se encuentra con las reformas borbónicas en su consolidación y el enojo en primera instancia pues de los indígenas, tanto como por ejemplo Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaru II, y que dicho sea de paso, pues de ahí debemos mencionar a Mateo Pumacagua, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de una persona que en su momento se opuso a Amaru. Pero fíjate tú cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y ahora nos encontramos con que Ribagüero, ¿no? También va a empezar a, digamos, a usar un constante conspirador, porque teniendo en cuenta que los cargos mayores no los van a tener ningún criollo. Y perfectamente lo sabemos porque incluso los jesuitas son expulsados, ¿no? Guzmán y otros también para mencionar. Entonces, ese es el problema de los cuales me interesó el tema, porque hay varios matices, hay varias cosas que reconocer. Evidentemente, quizás a futuro me quedaría como un punto ya de inflexión, ¿por qué fracasa Ribagüero? En una de las conversaciones que tú conoces muy bien con Víctor Condori, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué fracasa? ¿No? Porque lo otro ya como que lo conocemos, ya lo sabemos de Ribagüero, el conspirador, cuando entra a la presidencia, de manera abrupta, por San Cruz, pero son cosas que ya se conocen, ¿no? Pero mi granito de arena tal vez iba en ese punto, Daniel. Ok, gracias, Joel. Bien, antes de pasar, digamos, a la última pregunta, para después pasarnos a las preguntas, quizás del público que nos está escuchando por el Facebook Live de Hablemos de Historia Bicentenario, pueden ya realizar sus preguntas, ¿sí? Bueno, tenemos por acá un par de preguntas ya, pero pueden ir realizando ya sus preguntas de estos momentos y yo voy a ir señalando la última intervención
precisamente en torno a las tesis que Daniel, ustedes están. Dime. Te escucho, Daniel, Joel. perdón, si es que no soy un poco esto, no sé si en esta ronda puedo empezar yo, no vaya a ser que otra vez se Ya corte. está bien, está Gracias, bien. Daniel. Sí, está bien. Tú empiezas primero, ya, pero déjame primero lanzarte la pregunta. Joel. Gracias, Entonces, gracias. mira, la última pregunta está vinculado a cómo fue todo. Claro, algo nos han comentado ustedes, ¿no? Pero cómo fue todo ese periplo, ¿no? Porque no es fácil hacer una tesis de licenciatura, más aún en San Marcos, en la Nacional de Trujillo, en la San Agustín de Arequipa o en cualquier universidad pública o privada que tenemos, que tiene la carrera de historia. Y no es fácil porque, más aún si hemos estado acostumbrados antes del 2014 de llevar cursos quizás de actualización, ¿no? Etcétera, ¿no? Y hacer una tesis es un poco meterse en un campo en donde se sabe cuándo se empezó, pero no se sabe cuándo va a terminar, ¿no? Porque muchas veces muchos de ustedes ya estaban trabajando, ¿sí o no? ¿Ya? Hemos tenido, ustedes seguro también otras vez posibilidades, ¿no? Por ejemplo, y con eso cierro, yo escribí mi tesis, yo fui la tesis de licenciatura, la tesis de los domingos, ¿no? Todos los domingos acababa la tesis, porque de lunes a sábado el mundo capitalista me explotaba, dictando en colegios privados, en 3 colegios privados, y eso lo sabe Joel, ¿ya? En 3 colegios privados todos los días, ¿no? En fin, la pregunta es, ¿qué tan difícil o qué tan fácil o cuál es su percepción de escribir una tesis de licenciatura en historia? Ustedes que son ya licenciados. ¿Y cuáles son precisamente las ventajas de haber ya sustentado su tesis? Aparte del cartón, ¿no? Que digan licenciado en historia, ¿no? Aparte de eso, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil y la interrogante vinculada a eso es en torno, lo vuelvo a repetir, en torno a de qué manera la licenciatura les cambia a ustedes la vida, digamos, por decirlo así, ¿no? Te escuchamos, Joel. Gracias, Daniel. En realidad, hacer la tesis me ha costado pues 3 periplos, ¿no? En primera instancia te comentaba pues el tema de las pasiones, pero lamentablemente pues me metí un poco al tema político con las pasiones y el tema de las fuentes era evidente, ¿no? En segunda instancia, parecido, ¿no? Porque estaba haciendo un poco sobre los liberales, ¿no? En Arequipa también, en sentido político, siempre he ido en sentido político, pero pues prácticamente me demoré 2 años, cuando quise hacerlo ya descubrí que habían otros avances, entonces dije mejor cambiemos de tema. Y la tercera opción es la que comentaba hace un momento, pero claro, evidentemente pues ese tema me demandó, si es que no me equivoco, un poco más de año y medio. Y esto que soy muy escueto, ¿no? Porque teniendo en cuenta con el periplo que te estoy contando, les estoy contando, es que primero pues me dediqué a trabajar, tú sabes perfectamente que yo tengo una hija ya, grande ya tiene 14 años, y había que pasar pues una pensión porque no vivo con ella, pero lo más importante que también ya tengo mis años, y entonces tenía que verme las primero el trabajo. Y entonces en esas circunstancias, en provincia, ojo, en provincia, y como todo estaba en la laptop, pues pude, ¿no? Ir jugando un poco sobre Ribagüero, ¿no? Ir encontrando un poco las cosas sobre él, y entonces dije, me planteé, pues, hagamos uno como ese, ¿no? Porque está a mi alcance, lo puedo hacer, están las fuentes, que es lo más importante, y es más, y también algunas cosas que se decían de él también, ¿no? Por ejemplo, cuando lo apresan, tú sabes, en Trujillo, justo de donde es Ceci Rodas, y pues Antonio Gutiérrez La Fuente da un manifiesto también, ¿no? Entonces, eso, más lo que escribe el mismo Ribagüero, que quizás es una posición muy de él, pero también hay que tener en cuenta, pues, de uno de sus descendientes, como por ejemplo Raúl Bustamante, que lo menciona también. Entonces, más los documentos que sustentaban lo que estoy mencionando sobre Ribagüero, el archivo, ¿no? De la colección documental del año 1976, ¿no? Entonces yo dije, digamos, basta para poder hacer, es más de lo que yo hice, porque yo hice una pequeñita parte, y entonces esto me trajo, pues, digamos, los Ribagüeros. Pero, como ves, en el interín, en el camino, pues, fueron varias cosas, no diría sin sabores,
pero es parte de la lucha que se hace como para llegar a ser licenciado, pues que ahora te das cuenta que ahora pues me ocupo de la mayoría que estoy llevando, el inglés y todo eso, pero es para cualquiera de los que están escuchando aquí y todos los que están imbuidos, ¿no? Evidentemente, pues no, yo no he tenido pues el apoyo, tampoco diría así, porque ya soy mayor, pero quizás un poco algunas etapas de tu vida, ¿no? Quizás estaríamos hablando que ya hubiese tenido un grado mucho mayor y en otras circunstancias, ¿no? Pero ese es el tenor de la vida, Daniel. Gracias. Gracias, Joel. Bueno, somos lo que somos, ¿no? A veces, pensamos, digo por mí también y por todos ustedes, a veces pensamos que el grado o los títulos nos han llegado nos han caído del cielo, ¿no? Cuando detrás de nosotros hay todo un conjunto de circunstancias. Y en el caso yo de Joel, yo lo conozco bastante, porque hemos compartido bastantes tiempo, ¿no? No voy a contar otras intimidades. Joel, en el caso de Ceci también lo conozco también. En el caso de Daniel, recién lo conozco hace un tiempo, pero sí he escuchado, ¿no? En eventos y ahora nos estamos conociendo mucho, mucho más. Pasamos con Ceci. Bueno, el proceso de elaboración de mi tesis sí ha sido un poquito difícil en el tema de poder recaudar información. Como tú bien ya lo habías comentado, ¿no? Yo he abarcado lo que es educación para mi tesis de bachiller y quise seguir esa corriente para mi tesis de licenciatura. Tuve que ir al mismo lugar, al mismo pueblo, ¿no? Que está de acá 13, 14 horas más o menos de la ciudad de Trujillo, vivir un tiempo allá, unos 3, 4 meses aproximadamente, para poder recabar toda la información posible que pudiera conseguir. También hacer las diferentes entrevistas a los estudiantes, tanto escritas como orales, y una de las dificultades que más se me presentó fue poder entrevistar a las personas mayores, ¿no? de ese pueblo, porque tienen un conservadurismo único que todavía quizá piden permiso al esposo o a la persona de la figura varonil que está ahí a su lado para que puedan hablar o puedan decir algo. Y más aún si es que no te conocen, ¿no? Todavía es más pecado, se podría decir, que hablen. Entonces, eso fue un poquito el dilema en cuanto a mi tema de investigación. Y bueno, ¿no? Acá termina la etapa de la vida, de mí en este caso, y comienza otra, ¿no? Con otros proyectos en cuanto al estudio y los temas de investigación. Ok, gracias, Ceci. Daniel, te escuchamos. Bueno, ¿cómo de repente me incliné por el tema de estudio de la Universidad de San Marcos? Bueno, hubieron varios factores, ¿no? O sea, ya cuando a uno se le acercan los seminarios de investigación en ese tiempo, ya te piden pues, el tema, ¿no? ¿Qué vas a investigar? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y entre los estudiantes, compañeros, y yo, bueno, yo voy a hacer tal cosa, ¿no? Y yo, por lo general, en esa época todavía no tenía muy definido qué iba a hacer, ¿no? En un inicio quise investigar prensa, ¿ya? Prensa es más, también me desempeñaba como profesor preuniversitario, bueno, en colegios, ¿no? Tuve un amigo que se llamaba Miguel Ramos, y me comentaba él que te conocía a ti, Daniel. Entonces, creo que yo en esa época llegué a escribirte, no sé si lo recuerdas, pero me recomendaste algún tipo de bibliografía, la revisé, bueno, y ahí con prensa, ¿no? Y de ahí ya poco a poco ya fui más que todo decantándome por el estudio de la universidad, a partir también de algunas conversaciones con, bueno,
el profesor Miguel Maticorena, que era pues el gran impulsor de los coloquios de Lima, coloquios de historia de San Marcos, ¿no? Y el grupo de gente que también pues lo rodeaba, ¿no? Marcos Garfia, Hugo La Rosa, ¿no? Entonces, y a partir de conversaciones con ellos, ¿no? Fui decantándome por el estudio pues, de la Universidad de San Marcos y de ahí ver qué periodo estudiar, ¿no? Porque la reforma del 19 siempre se ha hablado, ¿no? Entonces había que hacer algo nuevo y descubrir por ahí algún vacío que de repente me pueda generar algún tipo de oportunidad para desarrollar una tesis, ¿no? Y bueno, de ahí ya lo que les había comentado, ¿no? Cuando llego al seminario de Historia de San Marcos con la doctora Cristina Flores, y hago este primer trabajo sobre la universidad en la década del 30, y a partir de eso ya se van desarrollando otros trabajos más, ¿no? Ahora, sobre qué tan complejo fue. Bueno, si bien es cierto, la historia no solamente se hace con fuentes, sino también con imaginación, como lo decía Daniel, ¿no? Pero las fuentes también son importantes, ¿no? Entonces había que buscarlas, ¿no? Entonces ahí había que sopesar, pues, digamos, si trabajar a tiempo completo o de repente dedicarme a investigar. Entonces yo, durante gran parte del tiempo que he venido trabajando, bueno, decidí no trabajar todos los días, trabajaba 4 días, un día reservaba para ir al archivo, me iba al archivo el archivo Domingo Angulo, que es el archivo histórico de la Universidad de San Marcos, que está ahí a espaldas del Congreso, y bueno, y asiduamente iba, no todos los lunes recuerdo, iba, o martes, ¿no? Depende de los años, pero sí, continuamente, ¿no? Tenía que revisar las actas del Consejo Universitario, los documentos de secretaría, ¿no? Porque había que hacer un trabajo muy, pero muy concienzudo. Y los veranos tampoco trabajaba, ¿no? Los veranos me dedicaba, digamos, a las fuentes, ¿no? Y una vez que acabé con los documentos del archivo Domingo Angulo, de ahí otro lugar, otro repositorio muy importante era el Fondo Reservado de la Universidad de San Marcos, que se encuentran ahí cosas muy interesantes. Y bueno, también, ¿no? Tuve ahí un tiempo ahí bastante, digamos extendido para poder revisar, ¿no? La documentación. Y documentación que me faltaba en torno a, era una revista que se llamaba la revista Vanguardia, y otras revistas más de provincias que San Marcos no las tenía, ¿no? Y fue ahí que pude ingresar a los repositorios de la Universidad Católica y, bueno, revisar ahí el archivo Arroyo Posadas, el fondo Arroyo Posadas, donde ahí hay una gran cantidad de información sobre estudiantes, Mariate y entre otros asuntos, ¿no? Entonces, y lo que ya vino a sellar, digamos, las fuentes que me faltaban, de repente algunos detalles eran las entrevistas. Yo para la tesis llegué a realizar 2 entrevistas, ¿no? A los hijos de estudiantes de esa época, ¿no? Uno era un estudiante de esa época, de la década del 30, era Estuardo Núñez, que fue profesor de San Marcos, ¿no? Y entrevisté a su hijo que era, bueno, que es Rodrigo Núñez Carvalho, que también es literato, ¿no? Muy amablemente me recibió en su residencia en Barranco, ¿no? Y pudimos conversar sobre temas, sobre la reforma, la universidad y, bueno, y otros asuntos más que aparecieron ahí en el momento, ¿no? Y alguien más que logré entrevistar fue el hijo de un estudiante de esa época se llamaba Tomás Escajadillo, y bueno, el estudiante se llamaba Tomás Escajadillo y su hijo también, ¿no? Tomás Escajadillo, hijo, fue literato también, crítico literario, profesor de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Lamentablemente para la época en la cual yo investigaba, él ya no estaba, ya se había retirado de la cátedra, entonces había que contactarlo, ¿no? Ahí, bueno, varios amigos me ayudaron, entre ellos el doctor José Ignacio López Soria, que es muy amigo de él, y bueno, gracias a él también pude ir a la casa de Tomás Escajadillo y poder entrevistarlo, ¿no? Y llenar algunos vacíos, detalles, ¿no? Historias familiares que de repente también pudieron servirme, digamos, en el proceso de investigación, ¿no? Entonces sí, fue un proceso bastante largo, intermitente, porque también, digamos, en términos económicos yo mismo tenía que agenciarme mis recursos, y bueno, digamos,
Al final, digamos, tuve una gran cantidad de material. Es más, más del que yo pensaba, digamos, conseguir. Tanto así que la investigación estaba estaba planteada para ir de 1924 hasta el cierre de San Marcos, pero ya como había, digamos, con Marcos Garces, que fue alguien que me acompañó también bastante en este proceso y me ayudó a darle forma a los primeros capítulos de la tesis, me sugirió que cortara la investigación en el 30 y que solamente viera el tema de los orígenes, ¿no? Y que el receso de la Universidad de San Marcos y material abundante que me sobró, bueno, lo dejara, la sugerencia de él, y creo que fue muy buena, lo dejara para de repente una tesis de maestría, ¿no? Posteriormente, ¿no? Material que de repente pudiera sobrar. Pero ese fue el proceso, ¿no? Un proceso muy complejo, intermitente, por las condiciones en las cuales también se dieron, pero al final llegó a buen puerto, y bueno, pude sustentarlo. Para mí fue, digamos, un objetivo cumplido, como que, no sé, digamos, pero lo digo acá, pero era como que siempre tenía algo que, si no, como que si no realizaba, no llegaba a sustentar mi tesis o realizar la tesis, no, como que sentía que algo no estaba completo, ¿no? Entonces este sentimiento de inconformidad al final me llevó pues a tener que culminar la tesis, ¿no? Y bueno, es, digamos, un objetivo, una meta cumplida, que estoy seguro pues que van a abrir puertas y van a venir nuevos proyectos más adelante, ¿no? Sería todo. Ok, gracias Daniel. Ahora sí, nos vamos a las preguntas. Tenemos algunas preguntas aquí en Facebook Live. Quiero que sean puntuales. ¿Ya? Hay una primera pregunta de María Castro, pero la pregunta es puntual. No hay que explicarlo, ¿ya? Después hay otras preguntas que sí. Dice ella, de los historiadores que tenemos, o sea, que tenemos actualmente, o historiadoras, ¿no? En el país, ¿con cuál nos podemos iniciar en el campo de la historiografía para la investigación? A ver, comenzamos con Joel. Joel, contigo comenzamos. Gracias, Daniel. Sí, pues los de ahora, bueno, casi ya yo buenos años que ya no estoy, digamos, en los temas netamente históricos de la escuela, ¿no? Yo sigo rescatando a uno que a mí todavía incluso lo visito, es Eusebio Quirós Pasoldán, ¿no? Es uno de los Ok. maestros que existen. Otro, por ejemplo, bueno, de mi universidad hablo porque no me he tratado con los nacionales, César Benavente Vélez en el espacio metodológico. Y bueno, algunas conversaciones quizás afuera, yo, bueno, Jürgen Goll y Walker, ¿no? Son conversaciones, ¿no? Conversaciones, indagaciones, como has dicho que sea preciso, eso por ahora. Ok, Gracias, gracias, Daniel. Joel. Daniel, contigo, ¿cuáles serían esos historiadores con el cual nos podamos iniciar, digamos, en la investigación? Bueno, alguien que de repente ya no está, pero yo valoro bastante sus trabajos, es Galindo. Flores Galindo, en realidad, las obras escogidas de Galindo en realidad sirven para darnos una buena perspectiva. Otro es Bonilla, mismo era que Bonilla. Charles Walker, digamos, uno de los peruanistas que más escrito sobre el Perú, y por ahí también Renique. Renique, Luis. digamos, a mí me ha servido bastante, ¿no? Ok, gracias, Daniel. Ceci, que apagaste la cámara, a ver, Ceci. En tu caso, Ceci, ¿qué historiador, historiadora sería interesante para poder iniciarse en la investigación? Creo que tenemos a Ceci ahí o ha habido problemas con el internet. Mientras va bailando Ceci, vamos a lanzar la segunda pregunta, que más o menos lo han ido contestando ustedes en la última parte, ¿no? Pero lo vuelvo a señalar y de manera puntual, ¿no? Lo pueden hacer. Julio Marroquín, si no me equivoco, Julio es de San Marcos también, nos dice, bajo su experiencia de cada uno de ustedes, ¿qué tanto puede durar el proceso de formación de tesis, o sea, de la redacción de la tesis? En general, ¿no? Formación, redacción, todo el proceso, ¿no? ¿Qué tiempo puede durar? Comenzamos contigo, Joel.
Gracias. En realidad, una tesis puede durar 1 año, 2 años, dependiendo también el tiempo, el periodo que uno abarque, ¿no? Entonces, como te decía, pues al inicio, yo en un momento quise abarcar más cosas, personajes, y ya el tema me llevaba más de 2 años, ¿no? Entonces, creo yo que representó casi, yo diría, como una especie de... Se benefició en parte porque me permitió leer, ¿no? Algunos teóricos, ¿no? Políticos, y sobre todo el análisis del discurso, ¿no? Yo me acuerdo del Liceo Barón, ¿no? Me acuerdo perfectamente, un argentino, él, que hablaba sobre los distintos tipos de discurso, ¿no? Entonces, quizás me fue transitando por otros ámbitos, otros temas, ¿no? Y, por ejemplo, Saussure, Ricoeur, ¿no? Entonces, ellos me beneficiaron un poco en la base teórica, que es, yo diría, uno de los problemas que tenemos hoy en día en los historiadores, ¿no? Entonces, creo yo que la teoría está faltando, yo diría, uno de los aportes más importantes, de los cuales me incluyo también, ¿no? Y nada, ¿no? Simplemente yo diría que ese largo transitar, ¿no? Nos trae, pues, varias cosas y sobre todo, pues, esto de la tesis cuesta bastante porque las circunstancias no son las mismas, como ya lo dije también. Y acuérdense que incluso uno estando en provincias, pues a veces el internet no es lo mismo, como cuando está en el espacio urbano, yo diría, pero pues cuando uno quiere, lo hace, ¿no? Y en menor o gran medida, pues cuando uno quiere, lo logra también, ¿no? Entonces, simplemente eso, y para los que nos están escuchando, hay que seguir luchando, hay que seguir persistiendo, y sobre todo, pues, no dejar nunca de actualizarse, que eso es lo más importante, ¿no? Tener su biblioteca, ir formándose con los libros, y sobre todo de los autores que uno quisiera leer, ¿no? Por ejemplo, Basadre, yo creo que en toda biblioteca de todo historiador debe estar, ¿no? Eso, bueno, yo tengo los 18 tomos del comercio, ¿no? Y bueno, también a Juan Mejía Vaca, pues las colecciones más importantes que nos permiten también, ¿no? Por ejemplo, la colección que salió en el año 72, también tengo casi el 85%, yo diría, pues hay fuente como para poder ir investigando a futuro, ¿no? Daniel. Ok, gracias, Joel. Daniel, mientras Ceci sigue velando ahí la cuestión digital, te escuchamos, Daniel. A ver, a la pregunta de qué tanto puede demorar un proceso de, digamos, el proceso de la tesis, pienso yo que en realidad está relacionado a dos factores, ¿no? Alguno ya lo mencionó el compañero Joel Pinto, pero pienso yo que primero está relacionado a la complejidad del tema pues, que hayas escogido, ¿no? O sea, a qué tan complejo es lo que vas a desarrollar y el tiempo que abarques. Y por otro lado también, y ahí es fundamental el tiempo que le vas a dedicar, ¿no? El tiempo que le haces, si de repente te dedicas de lleno solamente a la tesis, pienso yo que de repente 1 año podría estar ya una tesis, ¿no? Pero si de repente es un proceso intermitente, es un proceso que de repente tienes que agenciarte recursos por un lado y por otro lado también hacer la tesis. Entonces ahí de repente va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Porque hay que recabar, digamos, primero hacer pues un sondeo, digamos, de cómo historiográfico del tema, de ahí recabar las fuentes, el fichaje, ¿no? Y de ahí ya con la, digamos, después del fichaje, ir armando, ¿no? Redactando, ¿no? El proceso de ya cuando tienes las fichas y ya para redactar, pienso yo que es de repente un poco más rápido, ¿no? Pero entonces, vuelvo a insistir, depende de ello, ¿no? O sea, depende de qué tanto tiempo le vas a dedicar a la tesis, si vas a ser, digamos, un investigador a tiempo completo o vas a compartir ello con otras actividades, ¿no? Entonces, pienso yo que va por ahí, ¿no? Ok, gracias, Daniel. Ahora que regresó Ceci. Ceci, en tu caso, ¿cuánto tiempo puede durar la redacción o desde la concepción, ¿no? del proyecto hasta la culminación de la tesis? Es una pregunta que nos han hecho para acá, Creo que no hay tiempo específico para poder realizar una tesis porque tienen que ver muchos aspectos. Uno de ellos en específico es el tema de fuentes, la recabación del tema de fuentes y
el otro aspecto ya vendría a ser, ¿no?, las dificultades de cada persona que tiene. Algunos trabajan, otros no, otros quizá tienen la posibilidad de viajar a distintos lugares para poder recabar información, otros no, solamente nos centramos en los archivos o en los documentos que encontramos en nuestra localidad, donde somos propios, y básicamente eso. Y también ver el tema, ¿no?, que se va a trabajar. Ok, gracias, Ceci. Bien, seguimos con las últimas ya preguntas de aquí del Facebook Live. Otra vez María Castro nos señala, por ejemplo, nos dice cuáles son los métodos o técnicas que han utilizado en sus tesis, pero la pregunta que sí sería un poco, ya lo han señalado, ¿no? Pero un poco recalcaba así de manera puntual, eh, cómo se trabaja las fuentes en una investigación, ¿no? Saludo a todos ustedes también por la interesante conversación. Y a eso agregaríamos, y con eso estaríamos hablando, la pregunta de Víctor Condori, el profesor, no, Víctor con el amigo Víctor Condori, que también estará con nosotros el próximo domingo, precisamente, aquí en Hablemos de Historia Bicentenario. Nos dice Víctor, muy interesante conocer las vicisitudes que enfrentaron los alumnos de historia para poder llevar adelante sus proyectos de tesis. Pregunta, ¿cuán importante es el apoyo de los profesores en esta odisea académica y qué podrían sugerirles ahora que terminaron ya sus proyectos, o sea, que ya sustentaron su tesis, ¿no? Entonces vamos con esas dos preguntas, empezamos con Joel, ya que Víctor es ¿no? También internacional, Víctor, es el arequipeño también. No, creo que no es arequipeño, Víctor alguna vez dijo, ¿no? Pero es como hilo, claro. Sé que me estás sí. escuchando por ahí. Ya te escuchamos, Joel. Gracias, Daniel. Bueno, en la primera pregunta, parte ya lo respondí. Bueno, en los diferentes etapas, teniendo en cuenta que yo hice el tema de Ribagüero, ¿no? El método histórico, evidentemente. Después, historia de vida, ¿no? También, porque, bueno, parte de eso, pues uno tiene que agenciarse un poco los temas e incluso las correspondencias, lo que existiera o archivos personales, escritos personales, ¿no? O algunas fuentes externas que hablan del personaje también, ¿no? Porque eso enriquecen para hacer un tema, ¿no? Entonces, eso beneficia bastante, ¿no? También, evidentemente, lecturas adicionales, como por ejemplo la colección de la editorial Prometeo, ¿no? Que bien lo sabes tú perfectamente, que lo nombré hace un momento también. Entonces, eso también nos ayuda, pues, que nos dan un horizonte para dar a conocer y, sobre todo, definir al personaje en su conjunto, sus diferentes variantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando, si hablamos de Ribagüero en general, desde cómo se inicia su etapa, sus peripecias del año 1806, 10, y por ejemplo, acuérdate cuando hace pues las famosas 28 causas en el año 1816, que ya sale publicado 2 años después en Buenos Aires, ¿no? Y claro, evidentemente pues no podía poner su nombre, acuérdate que pues formaba parte de una red de conspiradores y sobre todo pues estaba pues en contacto con, ¿no?, con patriotas de Buenos Aires y de Chile, ¿no? Inicialmente colabora bastante con San Martín y todo ello. La otra parte que menciona mi estimado amigo también, amigo tuyo también, Víctor, de qué manera, pues, ¿no? Me dijiste el apoyo de los docentes hacia nosotros, ¿no? Algo así, ¿no, Daniel? Sí, el apoyo de los docentes y además, ¿y qué podrían sugerirles ahora que ya terminaron ustedes sus proyectos, ¿no? A los que recién van a empezar, ¿no? Ok, gracias. Entonces, en realidad, uno de los temas, no sé si sale un poco de candela, digamos, yo diría, pero sería bueno también que cuando uno hace el tema netamente de historia, el tema que sea, siempre pues sea más llevadero, ¿no? O sea, de la mano, ¿no? Con el asesor, trabajemos más en conjunto y sobre todo pues nos corrijan más de lo que uno puede dar, ¿no? Porque a veces uno trabaja en provincia y viene pues a contagotas. Entonces creo que el trabajo se enriquecería bastante, ¿no? Por ese lado. No, no es que me esté quejando, ¿no? Sino que simplemente las cosas en su lugar, ¿no? Porque teniendo en cuenta, tú sabes, Daniel, no solo me lee la UNSA, ¿no? No me lee todo el Perú y todo aquel interesado de otros países, ¿no? Entonces los planteamientos del tema están en función también de los que nos orientan, ¿no? De los que nos guían, ¿no? En tal sentido, ¿no? Y ahora, ¿qué yo sacaría o qué les diría, ¿no? Entonces, simplemente, pues,
En primera instancia, pues hay que seguir investigando. En segunda instancia, pues no está de más las orientaciones que nos dan siempre los maestros, ¿no? Seguir, al menos conversar y sobre todo también adentrarse en conversaciones con otros estudiosos en la materia, ¿no? Por ejemplo, yo ¿no? conversaba hace mucho tiempo, ¿no? Como lo cité hace tiempo atrás también, de Jürgen Goll, no por el tema de Río Agüero, evidentemente, no por él, y también, por ejemplo, a Charles Walker, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba sobre la historia regional, cuando yo participé en San Marcos allá en lejano 2012, que creo que si no me equivoco, ¿no? Pero también yo conocí a un historiador de Argentina, ¿no? Y conversaba bastante con él, ¿no? Daniel Elías Plotínski, no sé si tú debes conocerlo tal vez, o de vista, o de oídas, y otros historiadores también, ¿no? Ahora, bueno, estoy conversando con otros tantos, ya pues, por ejemplo, argentinos. Hay una historiadora que, por ejemplo, está en Israel, converso con ella, claro, por temas netamente distintos que tienen que ver con los quipus. Por ejemplo, Viviana Ruth Moscovich, que lo tuvimos justo la anterior semana en el Club Historiando, y claro, pues la comunicación ha sido intensa, ¿no? Entonces, todas esas enseñanzas nos permiten a nosotros confluir en varias ideas y también nos orientan, ¿no? Nos dan ese camino que nosotros vamos a lograr, ¿no? Sea el tema que fuere, ¿no? Porque, claro, tú sabes perfectamente que yo no tocamos temas iguales, pero sí, digamos, ámbitos parecidos, ¿no? Por ejemplo, la República, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de la prensa y todo eso, pero yo hablo más del tema netamente entre políticos y el personaje, ¿no? Por eso yo hablo de Agüero, que espero en algún momento enriquecer esa investigación con lo que en algún momento conversaba con Víctor Condori, que dicho sea paso, hizo la pregunta. Eso, Daniel. Gracias, Joel. Daniel, para después de Daniel pasar y cerrar con Ceci, ¿no? Daniel, te escuchamos. Listo. A ver, la pregunta era en torno a, Daniel, A era ver, las metodologías, métodos, la metodología de cómo digamos, utilizar las fuentes las y fuentes, lo ¿no? otro era qué tan importante es el apoyo, ¿no? Ha sido el apoyo de sus De los profesores docentes. y ahora que ya son licenciados, ¿qué recomendaciones le darían a los que recién están por empezar la tesis? Listo, gracias. Bueno, hubo un profesor, digamos que en realidad cuando nosotros estábamos en pregrado y nos hizo pues caer en cuenta de cómo íbamos a armar de repente un artículo, de repente, o la tesis, cuando en ese tiempo era el profesor César Puerta. El profesor César Puerta, digamos, bueno, yo llevé con él el curso de Sociología Histórica y también Historiografía peruana, si mal no recuerdo. Y entonces, digamos, él, un buen día nos mandó, dijo, ¿y cómo fichan? ¿No? Y entonces, y cayeron en cuenta que muchos de repente no sabían fichar, ¿no? Entonces, pero si en eso gran parte del trabajo que vamos a tener para investigar era eso, ¿no? Entonces, valoro mucho, digamos, la dedicación que en ese momento nos puso el profesor César Puerta y para hacernos caer en cuenta, pues, de que digamos, habían varias cosas que nosotros necesitábamos saber, ¿no? Eh, y bueno, también por otro lado, era también una de las personas que nos hizo caer en cuenta de cuál va a ser tu aporte a la historiografía, ¿no? ¿Cómo vas a entrar a la historiografía, ¿no? Entonces, o vas a discutir con alguien, o vas a sumarte a la línea de algún tipo, pues, de algún tipo de corriente historiográfica, y fue también quien de repente nos dio pues una visión panorámica de cómo se estaba manejando la historiografía a nivel, digamos, internacional y también aquí en el Perú, ¿no? Alguien que también de repente ayudó bastante en este proceso era el profesor Valdemar Espinosa, porque siempre nos exigía que, por otro lado, o sea, si bien es cierto te dejaban lecturas, pero ¿y qué estás leyendo tú por tu cuenta, no? ¿Y qué más estás buscando tú, ¿no? Entonces, creo que estas experiencias en torno a la metodología de el fichaje, el empezar a situarte de repente, digamos, en el panorama historiográfico para ver cómo tú entras a discutir con la historiografía y cómo se va a sumar tu aporte, fueron, desde mi punto de vista, muy importantes, ¿no?
Y bueno, un método que de repente le ayuda a la historia, y a mí me ha servido, le ayuda a la historia, a darle vida a la historia, a humanizar la historia, es la prosopografía. O sea, la prosopografía, digamos, te ayuda pues a darle de repente este sentido humanístico a la historia, porque de repente siempre hablamos de agentes, entes que de repente uno se imagina, ¿no? De repente el ejército, en algunos casos, o los estudiantes, o los catedráticos, o los obreros, pero la prosopografía te ayuda pues a saber quiénes eran ellos, ¿no? O sea, eh, dónde nacieron, qué de repente, digamos, familias formaron, si tenían algún tipo de relación con otros actores sociales. Entonces te ayuda pues a aterrizar y a darle, a humanizar la historia. Sobre el apoyo que brindaron los profesores, bueno, pienso yo que digo, no, los docentes que yo he conocido, eh, digamos, las que he mencionado, por ejemplo, han tenido, no solamente conmigo, sino también con varios estudiantes con los que llevaban la clase, digamos, la dedicación necesaria, nos acompañaron en nuestro proceso. De repente unos de distinta manera a otros, de repente porque de repente su tema digamos, coincidía con el tema que estaba investigando el docente, pero en fin, siempre fueron, digamos, muy, digamos, ese tiempo, digamos, en ese sentido muy minucioso, ¿no? Bueno, alguien que me apoyó bastante, lo vuelvo a repetir, es la doctora Cristina Flores, dándome pues la confianza necesaria para poder emprender, digamos, las investigaciones. La doctora Teresa Vergara, siempre estaba presta pues a conversar con los estudiantes, te preguntaba qué tema estás haciendo, ¿no? Y tú qué estás trabajando, ¿no? La misma doctora Carlota Casalino también es una persona, digamos, muy asequible. El doctor Aljovín, ¿no? El doctor Aljovín me ayudó bastante en el tema de la redacción, ¿no? Entonces, digamos, a darle bastante forma, ¿no? De repente algo que no sé si ya, digamos, habrá cambiado con la nueva currícula era que en los cursos de investigación habían como 6 seminarios, pero no se especificaba qué se tenía que avanzar en cada seminario. Pienso yo que era también difícil, ¿no? Porque cada estudiante venía, digamos, de repente unos habían avanzado más el proyecto de tesis y otros no tanto, ¿no? Entonces, pero de repente ayudaría, pues, digamos, poner qué es lo que se tenía que investigar, ¿no? En cada, digamos, seminario. Y por otro lado, algo que se pudiera recomendar. Bueno, ahora que la virtualidad ha roto, digamos, las barreras del espacio, ¿no? Entonces, se pudiera fomentar bastante, y creo que como también lo está haciendo este espacio, hablemos de historia, digamos, el intercambio con profesionales de otras latitudes, ¿no? Gente, por ejemplo, de otros países que de repente están investigando, eh, digamos, los mismos temas. Y ayuda bastante, porque yo recuerdo que en el 2019 se hizo una, un congreso, un simposio sobre el aniversario de la reforma, bueno, no, en 2018, sobre la reforma de Córdoba, y aquí se invitaron bastantes, digamos, historiadores de Chile, Argentina, Colombia, y con los cuales, por ejemplo, yo todavía sigo manteniendo algún tipo de, digamos, de comunicación. Es más, hasta hemos hecho sesiones de Meet, de Zoom, y hemos compartido experiencias, ¿no? Por ejemplo, hay toda una historiografía sobre los estudiantes y las revistas en el Cono Sur, que lo tratan, por ejemplo, en Chile, Argentina, ¿no? Las revistas no solamente vistas desde el punto de vista de transmitir información, sino como, digamos, la idea de la formación de un nosotros, identidad, ¿no? Entonces, creo que por ese lado se podría fomentar más el intercambio y de repente los eventos y incentivar y direccionar a los estudiantes para que vayan, digamos, sus trabajos de los cursos para que de repente lo puedan presentar como ponencias, ¿no? Entonces, y que de repente podrían llegar a buen puerto como investigaciones, de repente tesis, artículos, ¿no? Creo que va por ahí, digamos, la reflexión Ok, que yo pudiera hacer. gracias, Daniel. Antes de cerrar con Ceci, a ver si estamos, Ceci. Sí. Claro, no es que no existiera en esos 6 seminarios que tú dices,
sí existía un producto académico, ¿ya? Pero lo que pasa es que, bueno, son las ventajas y las desventajas que tienen todo, ¿no? Ahora se ha cambiado, sí, un poco. Ahora a los estudiantes se ha emplazado, por ejemplo, fuentes históricas prehispánicas, fuentes históricas coloniales, fuentes históricas republicanas, y después pasan a los 3 últimos seminarios que están vinculados ya a la elaboración de tesis, ¿no? Primero del grado de bachiller, ¿no? ¿No? Y eso deviene ya en la tesis de licenciatura posteriormente, ¿no? Ceci, contigo estaríamos hablando el día de hoy. Bueno, respecto a las preguntas, en mi No te caso, vemos. lo que yo... ¿Estás sin cámara? Sí, Ya, bueno, te escuchamos entonces, te escuchamos. ya. Como les decía, ¿no? En mi caso, una de las fuentes que he utilizado para poder hacer mi tesis son las fuentes orales, lo cual tuve que acudir a, bueno, el profesor, ¿no? En este caso mi asesor, Hurtado, me hizo leer el libro de Julio Aroste acerca de la historia inmediata, que me ayudó bastante porque me hizo ver cómo debería de trabajar esas fuentes, ¿no? El valor de su aporte a la historiografía en este caso y otras disciplinas para poder contextualizar y entender así un poco los acontecimientos que estaban pasando desde una perspectiva particular y ya entender, ¿no? Los procesos, el proceso que yo estaba identificando. En cuanto a la otra pregunta, ¿no? Creo que era elegir cómo elegir el tema de investigación, algo así. No lo escuché muy bien la última pregunta. No, la última pregunta era, Víctor nos preguntaba con Dori, precisamente después de ver qué tan importante fueron bueno, creo que lo hemos comentado ya, pero qué tan importante fueron los docentes en el apoyo para la tesis y nos decía también Víctor, cuáles era ahora que ya son ustedes licenciados, cuáles eran las sugerencias o recomendaciones que les darían a los que recién están empezando a hacer sus tesis, ¿no? Bueno, en cuanto a la sugerencia, creo que algo importante sería elegir bien el tema y el tiempo que van a investigar, a revisar muy bien si es que hay fuentes, si es que van a poder recabar información y sobre todo conseguirse a un asesor o a un profesor que sea especialista en la disciplina. En el caso de Trujillo, pues la plana docente no es tan amplia como quizá en otras universidades y era un poquito tedioso elegir temas en los cuales sabíamos que no íbamos a encontrar un profesor específico que nos pudiera ayudar en el proceso de hacer la tesis o en el proceso de la investigación. Eso de ahí sería la sugerencia. Ok, Ceci. Bien. Gracias a Ceci Rodas, a la licenciada Ceci Rodas, de parte de la Universidad Nacional de Trujillo, a Daniel Sánchez de la Cruz, de parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también licenciado en Historia. Ceci 2021, Daniel 2020, ¿no? Daniel 2020, ¿no? 2021 también. También 2021, ¿ves? Ya época de pandemia. Y Joel 2019, ¿no, Joel? La tesis de parte de la Universidad Nacional de San Agustín. Bien, gracias a ustedes. Para cerrar, Hablemos de Historia el día de hoy, quiero hacerles recordar que este jueves 22 de abril a las 7 de la noche tenemos como invitado a quien Hablemos de Historia a las 7 de la noche al doctor Mario Mesa, que va a hablar sobre entre la violencia y la violencia política en la historia del Perú reciente. Un tema creo que bien... que llama la coyuntura ya electoral que se viene con esto del terruqueo y toda esa cosa. Entonces me parece que vamos a hablar un poco bastante interesante. Y esta semana también, después del jueves, el día domingo, el otro domingo, va a estar precisamente
desde el país vecino de Arequipa, precisamente el magíster Víctor Condori con su tema Arequipa y la independencia, política, economía y guerra, 1820-1824, que es un nuevo libro que ya está listo para ser difundido, nos decía Víctor, y que el día domingo ya va a comenzar a hablar un poco sobre el tema, ¿no? Más bien, gracias a ustedes. Esto ha sido Hablemos de Historia por primera vez un día domingo, y vamos a seguir varios domingos así. Gracias, Daniel, gracias a Joel y a Ceci. Espero tenerlos pronto otra vez por aquí. Está quedando grabado esto en el Facebook Live de Hablemos de Historia, compártanlo, y seguramente mañana lo estaremos difundiendo en YouTube a través de mi cuenta, ¿no? Daniel Morán. Cuídense y será hasta una próxima oportunidad. Gracias otra vez. Hasta luego. Listo, Daniel, gracias. Chao. Hasta luego, muchas Hasta luego. gracias. Hasta Hasta luego, luego. Chao, chao. Cuídense.